Okay, hello guys. Today we are talking about this worksheet. Con esta trabajamos. We work with our notebook y completamos estas oraciones, ¿ok? Vamos a usar las palabras que encontremos aquí en el Search of Word y completamos entonces estas de aquí. Las respuestas también las pueden encontrar en el libro. Remember that we read about these two events yesterday, the Dragon Boat Race and the Gondola Race. Entonces we have one in each side, and here we have some of the words that we need to complete this paragraph. Ok, entonces les ayudo con el primero. This is a, ¿qué es? A dragon boat race o a race dragon boat. Ok, o a dragon boat simplemente. It's in, donde se lleva a cabo. Entonces vamos a tener estas dos que ustedes van a completar. Activity number 2, this is a read and match. No vamos a unirlas así con una línea. Lo que quiero es que las escriban en su libreta completas las oraciones. The gondola race, ¿cuál de estas cuatro le complementa ahí? The gondola race is in June, yellow, silver and gold, on the dragon boats, o is in September. ¿Cuál de esas completa? Hay que escribirla toda junta para terminarla. Okay, activity number 3, circle, write and draw. Vamos a escoger uno de los dos países. I'm in China or I'm in Italy. I'm watching a... Well, ahí ustedes escogen. Si están en China, ¿cómo se llamaba la carrera? I'm watching a boat race, pero bueno, ustedes depende cuál quieran escoger. Y abajo también, I'm eating, que es lo que estaban comiendo cuando estaban en este lugar y viendo esta carrera. Y me lo van a dibujar, ¿ok? Así que we have 3 activities, 1, 2, and 3, para completarlas. Remember, you can use your book, pueden usar su libro para ver las respuestas. Está en la lectura que hicimos, 104, en la página 104, ahí están, para que se puedan guiar. ¿Ok? Bueno, entonces los que no vinieron, please, pónganse al corriente con sus actividades. Los demás, pues ahí les revisé en clase, así que nos vemos el día de mañana. Tomorrow, Wednesday. See you later. Bye, bye.